Entonces vamos con un nuevo capítulo de la serie que estamos haciendo sobre el caso de Loan, donde vemos todo lo que pasó, repasamos todo desde el momento en el cual el niño desapareció hasta hoy en día. Vamos a arrancar hoy ya con el mes de agosto de 2024. ¿Se acuerdan que les conté que habían encontrado prendas de ropa en una comisaría que pertenecía a Loan? Bueno, lograron extraer ya para ese momento el perfil genético indiscutible y perfecto de Loan. Lo extrajeron, según se cuenta, del cuello de un delantal de él, que es una zona aparentemente muy propensa a acumular células de la piel y sudor. El problema de este caso no fue que faltase el ADN del niño para poder compararlo con otras muestras, sino más bien de lo que careció este caso desde el principio fue un perfil genético perfecto de todas las demás evidencias físicas que fueron recolectadas en la investigación hasta ese momento. Pues cuando intentaron comparar el ADN de Loan con los perfiles y las pruebas recolectadas, todo dio negativo, todo nulo, nada llevó a nada. Es comprensible que por ahí no haya coincidencias en esas pistas que fueron recolectadas en los lugares cercanos a donde el niño desapareció, porque es un entorno rural y abierto que se puede contaminar mucho con tierra, viento y todo eso. Pero es importante centrarnos al entrar en este tema en los sospechosos. Y les estoy hablando más específicamente de Antonio Benítez, el tío político de Loan, quien estuvo bastante, digamos, en el ojo de la tormenta durante estos primeros meses de búsqueda, como ya pudimos ver. Antonio Benítez, que acordémonos ya estaba detenido para ese momento y todo, fue sometido a una serie de exámenes médicos por esos días. Más específicamente se le realizaron hisopados geniales. ¿Y qué es esto específicamente? Este es un procedimiento forense bastante estándar. Es decir, cuando los investigadores necesitan descartar o confirmar una hipótesis, por ejemplo, de Abu en la desaparición de un menor, se buscan fluidos, microdesgarros o transferencias de ADN. Y tiene sentido que hayan hecho esto con Benítez porque, como vimos en los videos anteriores, tenía un historial complicado y hasta su propia hermana lo acusó de estar involucrado en cosas terribles relacionadas a niños, ¿no? Pero hay un problema. Esta prueba biológica fue tomada, según se cuenta, el día 16 de junio, es decir, 3 días enteros después de la desaparición de Loan. 3 días, es decir, un montón, y el resultado del laboratorio de esos estudios fue que no se encontró ADN del niño en las muestras tomadas de Benítez. Ni siquiera se hallaron rastros incriminatorios. Y ustedes dirán, capaz, 3 días, no es tanto en realidad, pero en verdad sí es bastante tiempo. Desde el punto de vista investigativo, una ventana de 72 horas prácticamente es una eternidad. El tiempo da más que suficiente para que cualquier evidencia biológica sea totalmente eliminada con un simple aseo personal. Y eso nos lleva a seguir notando muchísimas más banderas rojas con respecto al comportamiento que tuvo Benítez durante las horas clave, es decir, justo después de que Loan desapareciera. Hay una línea de tiempo bastante extraña para con él. Después de las 2 de la tarde del día en el cual Loan se perdió, supuestamente se comenta que se lo vio a Benítez transpirado y sin camisa, supuestamente buscando a Loan por su cuenta, aunque los investigadores no tienen evidencia suficiente para comprobar que en verdad lo estuviera haciendo. Se comenta que después, a las 6 de la tarde, reapareció de la nada Benítez con una remera diferente puesta. Según los fiscales, él jamás dio explicaciones lógicas sobre qué estuvo haciendo en ese tiempo, ni de por qué se cambió de ropa. Obviamente este es un comportamiento que enciende todas las alarmas. Y a esto se le suma una declaración tremenda. Su propia hermana, la propia hermana de Benítez, como ya vimos en videos anteriores, pero bueno, para los que no lo vieron o no se acuerdan, declaró que él, su hermano, ya tenía antecedentes previos de robo y abu a niños. Y como si esto no fuera poco, recordemos que su propia esposa, Laudelina, fue acusada de haber plantado el botín de Loan en el barro para desviar la investigación. Obviamente aquí tenemos una cantidad de pistas enormes, pero el problema es el mismo que les comentaba al principio, o sea, falta evidencia biológica que los amarre ya sea a Benítez o a Laudelina de forma irrefutable con el caso de Loan. Y si conectamos esto con el panorama general de los detenidos, vemos que este es un patrón que se repite.
Tomemos el caso de Victoria Callaba y de su esposo Carlos Pérez. Se comenta que para ese momento ya los investigadores habían logrado confiscar un chaleco que Callaba usó esa misma tarde en la cual Loan desapareció. Querían ver si ese chaleco podría tener evidencia de que capaz Callaba había cargado al niño, por ejemplo, ese día, para trasladarlo, ¿no? Lógicamente. Se analizó, se dice, ese chaleco fibra por fibra, y el resultado obviamente fue negativo otra vez. Y luego está el tema del vehículo de Pérez y Callaba, del cual ya estuvimos hablando bastante hasta ahora. Para repasar y para ampliar un poco también sobre este tema, se halló sangre dentro de la camioneta de ellos. La Policía Federal analizó esa muestra y determinó que efectivamente era sangre humana y que pertenecía a un perfil genético masculino. Pero, como vimos un poquito en videos anteriores, la muestra era una mezcla genética de contacto. ¿Qué significa esto específicamente? Porque vieron que hasta el momento estaba todo como muy raro, como que decían que si era sangre, después decían que no, que si servía, que no servía. Bueno, lo que pasó es esto, que era una mezcla genética de contacto. En la criminalística, esto sucede cuando múltiples personas tocan una misma superficie a lo largo del tiempo, creando una especie de sopa genética de la cual es muy difícil como aislar a un solo individuo. O sea, hay perfil masculino sí, pero es una mezcla de muchas personas, no es que es de alguien en particular. No obstante, según se comenta, los peritos pudieron afirmar con total certeza que en esa mezcla no había ni rastro del ADN de Loan. Entonces, esa sangre en sí podría haber pertenecido a un montón de personas, como les digo, por ahí alguien que, no sé, que manejó la camioneta días anteriores, o incluso a un policía que la agarró, la investigó en un principio, mientras estuvo secuestrado el vehículo, etcétera, etcétera. En medio de este expediente que carecía de respuestas biológicas, la jueza para ese momento ya tenía que tomar una decisión. La jueza tenía un plazo legal por aquel entonces muy estricto dictado por el código para definir la situación de los 7 detenidos para ese entonces en la causa. Estamos hablando que para ese momento se encontraban detenidos Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Verónica Callaba, Carlos Pérez y el comisario Walter Maciel. Entonces, ante la jueza no tener evidencia sólida contra ninguno de ellos, se enfrentaba como a 3 posibles caminos legales que podía tomar. Porque acordémonos que ellos estaban en prisión preventiva, entonces algo había que hacer, no podían quedar eternamente así. Entonces, por un lado, la jueza podía dictar el procesamiento de todos, basándose casi de forma exclusiva en la controvertida declaración de Laudelina, en donde ella dijo que Benítez, Ramírez y Millapi sustrajeron a Loan y se lo entregaron a Pérez y Callaba, contando con la cobertura del comisario Maciel. Procesar a los detenidos bajo esa teoría iba a calmar un poco lo que era en ese momento la opinión pública, que estaba muy enloquecida en ese momento, como que todos querían respuestas y que alguien pague por la desaparición de Loan. Pero tampoco iba a ser sencillo para la jueza procesar a 7 personas basándose solo en el testimonio de alguien que ya se sabía había mentido anteriormente. Porque recordemos que Laudelina fue la que dijo que su sobrino había fallecido por un accidente y después comentó que era mentira eso. O sea, jurídicamente cualquier tribunal de apelaciones podría derribar esto en minutos y que todos queden libres, básicamente. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa que tenía la jueza? Apoyarse en la jurisprudencia que considera que los plazos del Código Procesal son ordenatorios y no fatales. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que ganar tiempo. Posponer la decisión de fondo y sí mantener la prisión preventiva. Pedir en general más tiempo para poder seguir investigando. Y de esta forma buscar esa prueba física, biológica que falta. Y la tercera opción es la incompetencia. Es decir, al no tener pruebas físicas, tampoco comunicaciones interceptadas, ni nada que pruebe que aquí hubo una red, un acuerdo, un grupo que se sustrajo a Loan de forma deliberada y demás, la jueza podría directamente dar un paso al costado en todo esto y devolver el expediente a la justicia provincial. Y en esto se encontraba la jueza, digamos, hasta que empezaron a aparecer nuevas pistas. En esos días comenzó a circular una fotografía de un niño en un centro comercial en Barranquilla, Colombia. Se parecía muchísimo a Loan ese niño al punto de que toda su familia se convenció de que era él, de que era Loan. Fue tal el revuelo que tuvieron que invertir peritos internacionales y hasta Cancillería para investigar este avistamiento. En ese contexto, la Policía Federal Argentina utilizó un software de reconocimiento facial de última generación. Compararon una foto real de Loan con la de este niño, con este software que tiene un algoritmo que mide proporciones biométricas inalterables. Por ejemplo,
la distancia entre los ojos, la forma del hueso nasal, la estructura de la mandíbula. Y luego de hacer este estudio, el sistema arrojó que no había coincidencias. Es decir, ese niño visto en Colombia no era Loan. Tras otra pista más descartada, la jueza, intentando ver a ver si podía como agarrarse de algo antes de tomar uno de los 3 caminos que les comenté, solicitó algo que resultó bastante polémico. Pidió que se le repitieran las entrevistas que se le habían hecho a los niños que fueron al Naranjal con Loan. ¿Y por qué esta decisión fue muy cuestionada? Los expertos suelen desaconsejar que se realicen este tipo de entrevistas después de mucho tiempo, justamente por eso, por el factor tiempo. Ya habían pasado para ese momento más de 50 días, casi 2 meses, iban a ser de la desaparición de Loan. Y para ese entonces ya se habría perdido cualquier tipo de espontaneidad en los relatos de los niños. Es decir, hay que tener en cuenta que esos niños ya pasaron casi 2 meses rodeados de adultos angustiados por todo lo que estaba pasando, que hablaban incansablemente del tema. Vieron noticias en la televisión, vieron la foto de Loan en la televisión, las cosas que se decían, etcétera, etcétera. Escucharon seguramente teorías, ideas de qué había pasado y demás. Entonces, en la psicología forense, consumir todo esto se conoce como contaminación de la memoria. Su recuerdo original, el recuerdo original de los niños del momento en el Naranjal para ese entonces, ya estaría inevitablemente mezclado con toda la información que habían ido absorbiendo a lo largo de estos casi 2 meses. Es decir, que ya no sabrían poder especificar con certeza qué fue lo que en verdad vieron y qué fue lo que por ahí escucharon en la televisión o que comentaban otras personas y así. Y es por esto creo que le da bastante sentido a este problema que venimos viendo a lo largo de esta serie, que es que los niños parecía ser medio que se contradicen mucho en las cosas que dicen. Algunos comentan que Loan sí fue al Naranjal, que decidió irse a buscar a su papá, otros comentan que directamente no fue, entonces siempre hubieron así como contradicciones y creo que este fenómeno podría explicarlas a las mismas. Y el pedir que se vuelvan a hacer las entrevistas, siendo consciente por ahí la jueza de esto, y queda como extraño porque pareciera como que estuvieran buscando contaminar más toda la investigación y la línea de tiempo que se estaba intentando reconstruir. Pero bueno, en medio de todo ese lío, ahí sí fue cuando apareció algo terrible, que es un tema del cual hasta se sigue hablando el día de hoy, porque fue extremadamente sospechoso y controversial e involucra a un familiar directo de Loan. Por aquellos días, es decir, pasando agosto de 2024, en el expediente del caso de Loan, apareció un giro financiero misterioso que nadie se esperaba. La justicia detectó transferencias de un total de aproximadamente 50 millones de pesos argentinos en las cuentas de Mercado Pago de 2 de los hermanos mayores de Loan, Cristian y Mariano Peña. O sea, estamos hablando de una suma de dinero gigantesca en los días inmediatos posteriores a la desaparición de Loan. Y esto resulta muy extraño porque, a ver, no nos podemos hacer los tontos, digo, estamos hablando de un flujo millonario de dinero dentro de un entorno rural económicamente vulnerable. Mariano Peña, el hermano de Loan, declaró públicamente en ese entonces que él abrió esa cuenta de Mercado Pago con un propósito específico, que era recibir donaciones de todo el país para financiar las búsquedas de su hermano. Pero, ¿qué dijo para justificar la gran cantidad que ya había acumulado para esos pequeños días después de la desaparición de Loan? Bueno, él comentó que estaba guardando todo ese dinero para fundar una ONG que ayudaría a otras familias que atraviesan situaciones similares. Es decir, como que él recibió en esos primeros días desde que desapareció su hermano hasta que estalló todo esto, muchísimas donaciones de personas de todo el país y estaba guardando ese dinero para esa fundación y además para ir financiando las búsquedas de Loan. Pero la justicia no puede simplemente con estas palabras validar así nomás semejante movimiento financiero. Hay que probarlo todo, lógicamente. Y ahí fue cuando la jueza ordenó que se llevara a cabo un procedimiento muy específico, un perfilamiento socioeconómico estricto. Y después del mismo, los investigadores tendrían que cruzar los datos
en la agencia tributaria conocida como, bueno, en ese momento la AFIP. En ese momento no era ARCA, era AFIP. Un perfilamiento socioeconómico, este procedimiento que ordenó la jueza, es una auditoría exhaustiva de la vida material de los involucrados, en este caso los hermanos de Lohan. Dice que se revisan los gastos que tuvieron, por ejemplo, si hubieron compras extraordinarias recientes, que no, por ejemplo, no tengan coherencia con lo que ellos dicen, los movimientos bancarios previos a la desaparición. Se rastrea básicamente todo el movimiento de ese dinero. Después se cruzan estos datos con la AFIP y se busca determinar exactamente de que el origen de todo ese dinero sea totalmente lícito. Y hablando de dinámicas familiares, en esos días también se destapó algo muy oscuro en relación a los padres de Lohan. Hubo una situación muy complicada, muy fuerte, cuando los padres de Lohan y también la abuela Catalina se sentaron a testificar con la jueza. De hecho, hay constancia de que los padres sufrieron descompensaciones físicas durante todo el interrogatorio por el altísimo nivel de estrés al que fueron sometidos. Pero en medio de todo este dolor, la madre de Lohan aportó un detalle clave. Mencionó bajo juramento que existía una amenaza previa hacia ella. Este fue un dato en verdad muy revelador, porque la madre comentó que esa amenaza fue hecha nada más y nada menos y nada más y nada menos que por Laudelina. Así es, según se comenta, la madre de Lohan declaró que existía esta amenaza previa por parte de Laudelina, pero no solamente ella, sino también de su pareja Antonio Benítez. Ya con esto como que termina de romperse la estructura familiar. De a poco fuimos viendo cómo este acusaba a aquel, este acusaba a aquel otro, este sospechaba de esto, y llegamos al punto donde los propios padres de Lohan mencionan esta amenaza previa, que ya vamos a estar viendo más adelante de qué se trató en profundidad, por parte de Laudelina y Benítez. Pero las cosas no quedaron ahí. En los siguientes días se involucró en todo este problema otra persona más. Otro hermano de Lohan, César Peña, de 21 años. Los registros indican que César, el día 13 de junio, es decir, el día en el cual Lohan desapareció, estaba trabajando en Tabay, una localidad ubicada a 126 kilómetros de distancia del paraje Algarrobal donde sucedieron los hechos. Bastante lejos, digamos. Uno pensaría que por la lejanía que hay sería imposible que él estuviese involucrado de ninguna manera con lo que le pasó a su hermano. Sin embargo, los expedientes en ese momento demostraron que la justicia ordenó el secuestro inmediato de su celular, a petición del abogado defensor de Miyapi y Ramírez. O sea, hay que tener en cuenta esto. Quien solicitó que se extraiga el celular del hermano de Lohan fue el abogado de Miyapi y Ramírez, quienes estaban en ese momento detenidos y acusados de haber participado en la sustracción de Lohan. Pero, ¿qué fue lo que vio la defensa de estos dos en César, el hermano de Lohan, y en su celular, habiendo estado él a tanta distancia, digamos, desde donde desapareció el niño? En primer lugar, descubrieron que él operaba con 2 líneas telefónicas distintas de forma simultánea. Además, se descubrió que el mismo día de la desaparición, César mantuvo comunicación digital constante con su prima Macarena, la hija de Laudelina. Y aquí es cuando las cosas se ponen extrañas, porque sabemos que Macarena sí estaba en el almuerzo cerca del Naranjal. Y se comenta que ella lo tenía bloqueado a César desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, en un momento muy específico de ese día en el cual todo pasó, ella lo desbloqueó, según se comenta, con el único propósito de mandarle una fotografía. Esa imagen mostraba a Lohan junto a una pila de platos sucios, pero de ese mismo día del almuerzo. Y los reportes indican que toda esta historia no termina en esa foto, porque después de que secuestraran el teléfono de César y se lo analizara, se distinguió que él borró esos chats específicos con Macarena. E incluso existía para ese momento la sospecha firme de que le pidió a ella que hiciera lo mismo, es decir, que borre los chats. Cuando todo esto salió a la luz, explotó en los medios, el padre de Lohan intentó salir a defender a su hijo, ¿no? Básicamente. Él dijo que su hijo siempre limpiaba su teléfono, es decir, como que siempre estaba borrando cosas, mensajes y demás, y que no había tenido ninguna mala intención al eliminar esa conversación con Macarena. Pero para seguir investigando, todo esto se mandó el celular ya a Buenos Aires, que se ha analizado en mayor profundidad y con el objetivo de, obviamente, recuperar todo lo que se eliminó de él.
Así que vamos a ver en los siguientes días qué pasa con semejante bomba que vimos que explotó hoy. Es como que pasaron muchísimas cosas durante los primeros días del mes de agosto de 2024. Así que va a estar, creo yo, bastante interesante lo que va a seguir sucediendo a lo largo del tiempo y que vamos a estar viendo en los siguientes capítulos de la serie. ¿Qué va a pasar con el hermano de Loan? ¿Qué va a pasar con la Odelina? ¿Con esta amenaza que denunció la madre del niño? Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en las siguientes partes. Y ahora sí vamos a estar reaccionando a un clip que salió en esos días, donde se dice que apareció un testigo diciendo que él había visto que a Loan se lo habían llevado en una lancha. Vamos a ver eso ahora. Bueno, vamos a estar viendo entonces, vamos a reaccionar a este clip que salió en esos días, donde un testigo clave parece haber dicho que vio que a Loan se lo llevaron en una lancha. Juan Cruz, querido, viene a todo el equipo, está del otro lado, estamos con el vecino, estamos con Oscar. Un vecino que justamente ese día que desapareció Loan, llegó a la casa que está enfrente de la casa de Callao y vamos a hablar con él, nos está escuchando, y vamos a hacer la recreación de lo que él observó, de cómo llegó y el horario también, que es muy importante. Bueno, gracias Oscar por estar acá, muy amable, por dar la cara también, porque tenemos que muchos vecinos tienen miedo también. Buenas tardes a vos, está todo el estudio ahí. Bueno, Oscar, contanos un poco, recrearnos esta situación. El día que se perdió Loan, vos llegás a este lugar. Sí, porque vinimos a cotizar con mi señora y mi suegra, habíamos pactado con el dueño de casa. El dueño de la casa esta que está atrás. Y habíamos pactado recién una semana antes, me dijo que sí, no había problema, y vinimos a hacer. ¿Dónde estacionan el vehículo? Vamos a moverlo. ¿Dónde estacionan el vehículo ustedes? Vinimos de allá y estacionamos en mi casa. O sea, estacionan el vehículo acá y mirando directamente para la casa de... Pero la pregunta que te puede entender, es simplemente para entender por qué. ¿Por qué se muestra a rezar ahí y no en una iglesia? Quizás, no sé, Porque el hombre acá tiene el santo de San Antonio. Tiene ahí. Por eso nos juntamos a rezar acá. Que es tiene el santo de San Antonio, que justo el día, como Catalina, que también tiene el santo. Claro. Es un santo, la pregunta es sobre San Antonio de Padua. Pero la celebración de ustedes es meramente católica o tiene algo pagano. No. Bueno, no importa, vayan directamente a la cuestión. ¿Qué pasó con la lancha? Son todos católicos, ¿entendés? No, porque se habla de está bueno que quizás usted lo sabe y lo puede aclarar. Ayer lo hablábamos, que por ejemplo Catalina decía que tenía incluso muy cercana a la religión urbana, hablaba de estas cosas. ¿Qué se puede decir de la zona? La gente que cree estas cosas. No. Ah, bueno, sí, porque vieron que se tuvo en cuenta un poco que capaz Loan había sido víctima de algún ritual o algo así, cosa que yo no creo que haya sido de esa forma, pero bueno, vieron que para ese momento todas las cosas eran posibles. Yo nunca vi cosas raras en el pueblo, eso es lo que usted me está comentando. Con respecto a la lancha, ¿usted ese día la vio en el lugar? ¿El jueves 13? No. ¿No la vio? ¿Y siempre la veía? Paren, por lo que entiendo, esta lancha era de Pérez y Callaba. Que particular, como que vieron que durante esos días pasaron todas cosas extrañas con los vehículos de esos dos. Sí, comúnmente sí solía estar el auto, la camioneta y la lancha. Pero ese día, como estaba comentando, no. Para entender un poquito, la lancha y la camioneta que Callaba siempre estaba en su domicilio y el día 13, en la desaparición de Loan, usted dice que no estaba la lancha en ese lugar. No, ni la lancha, me vuelvo a repetir, ni la lancha, ni la camioneta, ni el auto. Estaba en el balcón vacío. ¿Y estabas en el auto acá? ¿Vos estabas acá? ¿Vos estacionás en el auto? Sí, estacioné el auto. ¿A qué hora más o menos? 13:50, porque a las 16 teníamos pactado con el dueño de casa. Casi el horario en el que desapareció, porque estábamos hablando de desaparecer entre la 1:30 y 1:50 del mediodía. Vos ya estabas a 50. No, 13:50, o sea, 4 menos. Está bien, 4 mediodía de la tarde, bien. 16 teníamos. Sí, estacioné el auto. ¿A qué hora más o menos? 13:50, porque a las 16 teníamos. Paren, quiero volver, perdón que haya vuelto, pero quiero ver eso de nuevo, esa parte. No, ni la lancha, le vuelvo a repetir, ni la lancha, ni la camioneta, ni el auto. Estaba el balcón vacío. ¿Y estabas en el auto acá? ¿Vos estabas acá? ¿Vos estacionás el auto? Sí, estacionó el auto. ¿A qué hora más o menos? 13:50, porque a las 16 teníamos pactado con el dueño de casa. Casi el horario en el que desapareció, porque estábamos hablando de desaparecer entre la 1:30 y 1:50 del mediodía. Vos ya estabas a 50. No, 13:50, o sea, 4 menos. Está bien, 4 mediodía de la tarde, bien. Habitualmente el movimiento que vos percibías
cualquier otro día cuando ellos usaban la lancha? ¿Era con un tráiler? ¿Era cuál? ¿Cómo sacaban a la lancha para poder embarcarse? No, comúnmente yo lo veía pasar con la camioneta. Enganchaban a la camioneta. Enganchaban la lancha a la camioneta y hacían un par de kilómetros hasta la bajada que tuvieran ahí en la playita, un muelle. Sí, no sé dónde iría. O sea, digo, para quienes no estamos familiarizados. Sí. Lo que pasa es que si ellos estaban en esta situación de que, o sea, imagínense el día de Pérez y Callaba, como que fueron al almuerzo, volvieron a ver el partido de River, supuestamente los llamaron para que vayan a ayudar con la búsqueda, fueron, estuvieron buscando a Loan, y al otro día se dirigieron supuestamente, nuevamente, al médico, en otro lugar, o sea, como que estaban bastante ocupados. Entonces, ¿qué estaban haciendo con esa lancha? O sea, ¿por qué la movieron tanto? Como que tiempo al pedo para andar ahí tonteando con la lancha, técnicamente no tuvieron. Con ese tipo de embarcaciones requiere de toda una logística, no es que vos estás moviendo una moto, estás moviendo una embarcación que es importante, por la que se ven las imágenes, que es grande, que tenés que engancharla, que tenés que conectarla con otro vehículo para poder sacarla. No es cierto. Sí, comúnmente la sacaban. Claro, como dan razón, o sea, había que hacer todo eso y lo hicieron en esos días, cuando estaban supuestamente muy ocupados. Con la camioneta. ¿Y una sola persona podría hacerlo? No podés. No te entiendo. ¿Una sola persona podría hacerlo? La verdad que no creo que una sola persona no. Claro, ¿no? Para que dos o tres. Sí. En mi... Desde lo que creo. 2 o 3. Bueno, acuérdense ustedes, para los que están viendo las actualizaciones del caso, quienes andan ahí medio revoloteando como sospechosos. El hijo de Callaba, su mujer y demás, ¿no? Bueno, ahí tenemos tranquilamente a 3 y hasta 4. Pienso yo, ¿no? ¿Su nombre cómo me dijo? ¿Me lo puede repetir, por favor? Oscar, la lancha, ¿la puede describir como era? Una lancha decía el nombre de Victoria, María Victoria. Ah, María Victoria. Entonces, María Victoria, sí. Una lancha grande, tipo ya una lancha. nosotros, le comento, nosotros estamos viendo imágenes de lo que es esta. Exactamente, esta dice María Victoria, exactamente. Esta es la lancha a la que está haciendo referencia Oscar, ¿sí? Donde dice María Victoria, abajo dice Jeep, y adelante estaba la camioneta. Esta imagen es la que siempre veía Oscar, ¿sí? Y lo que les llama la atención que el día de la desaparición de No, esta lancha no estaba, la camioneta tampoco. ¿Por qué? Porque se nos quedó. Porque justamente está la hipótesis que lo pudieron haber sacado por auto. Claro, porque si te llevas la camioneta, bueno, más o menos coincidiría con los relatos de ellos. Pero ¿y la lancha qué onda? ¿Para qué? O sea, literalmente es algo que requiere una logística, no es que te estás llevando una tontería que metes en la camioneta, sino más. Y oh casualidad, ese día en la casa que echaba no estaba ni la camioneta, no estaba ni la lancha, que es la que estamos observando en pantalla. Muy raro eso. Ni el auto. Ni el auto. Ni el auto encima, nada, muy raro. Vamos a hacer la reconstrucción. El Ford Rojo. Sí, dale, Cris. El balcón estaba vacío. Y Yo no quiero controlar la reconstrucción. Él llega, entonces 4 menos 10 acá. Estacionás el auto y te bajas. ¿Hacia dónde te dirigís? Me dirijo hacia la casa del vecino, donde me hemos faltado de pesos, ahora la puerta abierta, no recibe, y entramos. Vos fijate de la visión, Vamos así caminando. vos fijate de la visión que vos tenés, ¿entendés? Te llama la atención el balcón vacío. claro. Un vacío, estamos hablando que, como ya entonces 4 menos 10, para tener bien la hora estaba todo vacío. ¿A qué hora vos te retirás de la vivienda de frente? Claro, 4 menos 10, y si Loan desapareció a la 1, y tendrías una cantidad de horitas como considerable para movilizar todo eso, ¿no? Y 5 y 20, más o menos una horita. ¿Cuál era el movimiento ahí? Sí, vacío. O sea, no se escuchó ningún movimiento. Mientras nosotros estuvimos en la red, no se escuchó ningún movimiento, no se escuchó nada. ¿Vos saliste cuando estaban en el red? ¿Vos saliste en un momento para afuera? No. Estuvimos con el vecino, sí, que me hizo ver el terreno de él. ¿Y el terreno se ve la casa? Vamos a la vamos. Tenemos obviamente que se pueda trabajar, estamos cuidados por gendarmería. Esta es la ventana donde nosotros hicimos eso. ¿Está la ventana abierta? No se veía nada. Pero si había un ruido motor, lo escuchás. No, que enfrente, o sea, pocos metros, casi nada. Acá esta puerta está habilitada y acá vos hiciste, digamos, de patio. Tiene toda la casa y después estuvimos charlando ahí un rato después Ah, es un campo gigante acá. Claro. Son espacios muy abiertos, ¿no? sobre las mandarinas, sobre la arena, y bueno, y giramos para acá, fíjate, de acá enfrente. Claro. Vos estabas acá hablando con el hombre acá y vos veías directamente en dirección hacia... ¿Dónde siempre tenías estacionada? ¿Vos observabas que estabas siempre estacionada en la lancha? La lancha sobre aquel lado.
Porque la derecha a la A lancha la derecha, sí, abajo siempre del tinglado. y el auto lo veía. Y el auto, o la camioneta en el auto, o el auto de la camioneta. Y Oscar, ¿con qué frecuencia ellos solían? Ok, imagínense ustedes siendo un vecino así normal de la zona, como que vas y tus vecinos tienen varios vehículos y cosas, siempre puestos así en su galponcito, y llegas un día y no hay ninguno, o sea, no está ninguno. Es como, sí, de verdad es llamativo, y creo que cualquiera se preguntaría, ¿habrá pasado algo? ¿Se mudaron? ¿Se fueron de viaje? ¿Qué onda que no están todos esos vehículos? Navegar o sacar la lancha. Digo, es una familia que la usaba frecuentemente, que cada 2 por 3 podía estar, entre comillas, faltando a la lancha porque la estaban usando, o la tenían ahí y la usaban poquito. No, eso yo creo que la usaban, si tenías una lancha la usaban. No, porque viste que hay personas que por ahí, No sabía decirte. hay personas que por ahí tienen la embarcación, pero la usan muy de vez en cuando, o la usaron mucho al principio y después ya no tanto, o la usaban solo para una competencia deportiva. Eso puede variar. Eso la usaban, La usaban. O sea, Eso lo sabían. Fíjate que atrás de terreno. Claro, o sea, la usaban, se ve que era normal que la saquen, pero el tema es eso, que desaparecieron los tres, el auto, la camioneta y la lancha. Tenemos maquinaria agrícola. Y también, que nos llamó la atención, una máquina que está enfrente, que estaba ahí, y se larga que parecería a un tipo de elemento para trabajar la tierra. No sé si vos sabés. Sí, sí, eso aparecen los pisos. Era muy- Debería ser de la familia. Claro, acá estacionado enfrente, de hecho, varias veces lo hemos cruzado y no entendíamos. El terreno de ellos es hasta la final, es esta parte, está el tanque de atrás, ¿no? Eso también. Todo. ¿A qué hora entonces usted retiraste de acá del lugar? 17 y 20 más o menos. Y con el auto volás para Cuando doblo para acá, paso por el frente del galpón, y después fuimos para la ruta, para el lado, o sea, haciendo como para lo de la Catalina, porque mi suegra quería ver el campo, y en la primera curva ya pegamos la vuelta, y ahí sí me cruzo a la autobomba de los bomberos que se dirigían hacia el incendio. ¿Vos en qué momento te enteraste que desapareció el lugar? Yo me entero como a las 18:30, perdón, por la radio. Entonces escucho una radio y ahí llaman una persona acá del pueblo diciéndole que había desaparecido un chico por acá en el... Ahora, después, ¿en qué momento te enteraste que Victoria y Carlos estaban en la escena? Porque ahí es donde a vos, digamos, se te empiezan a hacer preguntas en la cabeza, porque vos, para bien, ¿no? Claro, te enteras eso, a Victoria y Pérez estuvieron ahí y dices, justo yo acabo de notar que es extraño que no estén todos los vehículos. Eso, pero como te enteraste que Victoria y Carlos... Bueno, cuéntenme ustedes qué opinan de este tema de la lancha. ¿Creen que pudo haber sido una posibilidad que lo a través de ese vehículo o habrá sido una coincidencia? Igual es muy extraño que haya sido una coincidencia u otro motivo haya habido detrás de que la lancha no esté ahí, porque, como les digo, ¿por qué la usarían ese día si estaban haciendo un montón de otras cosas? No sé, es como que me cuesta encontrar una explicación lógica que justo ese día algo como una lancha, como les digo que no es una cosa mínima, haya faltado. Por ahí no lo llevaron a Loan en sí en la lancha, pero creo que mínimamente para algo lo utilizaron. No sé, bueno, coméntenme qué opinan ustedes sobre eso. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta parte de la serie en sí. Y vamos a ver si en los próximos días tenemos más información del audio. Este audio tan misterioso, tan particular y tan importante que la policía está intentando recuperar o estaba intentando en ese momento, de este tema de la lancha, las nuevas declaraciones, qué pasa ahora que la Adelina dice que lo del accidente al final había sido mentira, o sea, qué va a pasar con el caso. Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo en los siguientes episodios. Vamos a empezar hablando del caso de Loan, como siempre, retomando la serie desde donde nos quedamos en el video anterior, de esta serie que estamos haciendo donde repasamos todo lo que sucedió en el caso desde el principio. Ahora vamos más o menos por la mitad de agosto de 2024. Y fue en ese momento cuando tuvo lugar un día donde sucedió algo que reconfiguró el caso de Loan por completo. Se llevó a cabo una declaración que frenó por completo a todo el juzgado. Y les estoy hablando de la declaración de Catalina Peña, la abuela de Loan. La declaración de esta mujer fue tan extensa y tan explosiva e importante que la jueza tuvo que frenar todo, como les decía, y reprogramar otros testimonios clave que tenía para ese día para darle más lugar a la abuela de Loan. Incluso se comenta que hasta el propio intendente del 9 de julio iba a declarar ese día, pero también tuvieron que posponerlo para que la abuela siguiera declarando, o sea, imagínense ustedes.
Todos los que estaban esperando para presentar declaración en ese momento tuvieron que volverse a sus casas. Y ahora ustedes estarán preguntando, bueno, pero ¿qué pasó para que se movilice todo de esta forma? ¿Qué tan importante fue lo que la abuela Catalina contó en su declaración? Bueno, básicamente dijo algo que llevó a que el caso diera, como les decía, un giro por completo. Catalina habló sin rodeos y comentó algo que fue bastante clave para la investigación, pues dijo que ella tenía varias tierras, terrenos, digamos, propiedades, y que tomó la decisión de ponerlos a todos a nombre de un tercero y no de ninguno de sus hijos. El motivo, según la abuela, era para que nadie se pelee. Pero inmediatamente después de esto, la abuela señaló que su propia hija, Laudelina, tía de Loan, como ya sabrán, quería quedarse con todas esas tierras. De pronto, en lo que parecía ser la desaparición de un niño por parte de un tercero, quizás, empezó a convivir con algo diferente y pareciera ser mucho más antiguo, que serían posibles rencores familiares, basados posiblemente en ciertas disputas por el patrimonio de la abuela, ¿no? El padre de Loan, en base a todo esto, comentó que él sentía que siempre los demás como que lo dejaban de lado, como si él no perteneciera, digamos, al grupo de sus hermanos y así. Y además describió a Laudelina y a su esposo Benítez como personas muy envidiosas que siempre habían querido tenerlo todo. Es decir, aquí el padre de Loan coincide con la abuela, su madre, al decir que aparentemente Laudelina tenía este tipo de personalidad, como que quería apropiarse de todos los terrenos y bienes familiares. Y yo creo que el padre de Loan, al decir que lo dejaban de lado y todo eso, no lo comentó como haciéndose la víctima de decir, ay, me excluyen, qué sé yo, sino más bien como dando a entender que tenían algo por ahí en contra de él o no querían saber nada con que él se metiera o intentara reclamar algunos de esos terrenos, esas propiedades de la abuela Catalina. En base a todo esto le preguntaron lógicamente al padre de Loan si él creía que capaz la desaparición de su hijo podría ser como alguna advertencia o algo así por estas tierras que estaban en disputa. Y el hombre contestó que no creía eso, que nunca había recibido, por ejemplo, amenazas previas ni nada por el estilo. Y sí tiró una frase que es muy cierta en todo esto, que fue la siguiente: la criatura no tiene culpa de nada. Lógicamente, porque si el motivo detrás de la desaparición de Loan hubieran sido, no sé, estas tierras, esta disputa familiar y todo eso, ¿qué tiene que ver él? O sea, literalmente era un niño totalmente inocente que por ahí terminaba pagando por temas de adultos. Por ende, es muy cierto lo que dice su padre, ¿no? No obstante, por más de que el padre de Loan comentó que jamás había recibido amenazas ni nada de eso, la madre del niño dijo algo diferente. La madre de Loan, cuando ella declaró, lo hizo durante más de 6 horas. Y en ese tiempo ella mencionó que tenía conocimiento de que Laudelina y su esposo Benítez una vez habían dicho la siguiente frase: se las vamos a devolver donde más les duele. ¿Se acuerdan que vimos en el video anterior que la madre había hablado con los medios, la madre de Loan, que había comentado que había recibido amenazas de Laudelina? Bueno, aparentemente era por esta frase en particular, que da a entender más o menos como que Laudelina y Benítez están queriendo decir que quieren como hacerles pagar o vengarse de los padres de Loan donde más les duele por algo en particular, que podremos deducir pueden ser esta disputa por las tierras y las propiedades de la abuela Catalina. Pero lamentablemente esta frase no llevó a mucho ni tuvo mucha solidez, porque cuando le preguntaron a la madre de Loan dónde la había escuchado o cómo había escuchado esa conversación entre Laudelina y Benítez, ella comentó que no la escuchó ella misma en sí, sino que una vecina de ella aparentemente la había escuchado hace como 2 o 3 años atrás, o sea, hace un montón. Además, a esta vecina jamás lograron identificarla, entonces todo esto terminó quedando en la nada. Pero retomando a lo que fue la declaración de la abuela Catalina, no fue solo lo de las disputas de las tierras y demás lo importante que ella dijo, sino que la abuela realizó una confesión muchísimo más oscura. Catalina comentó que años atrás
en la zona de ahí, dentro del 9 de julio, donde ellos vivían, era muy común que se vendieran bebés. Lo dijo así, aparentemente, de una, sin dramatismo, sin rodeo, sin nada. Y de hecho, esto concuerda con una entrevista que daría Catalina como un año después, donde dijo lo mismo, que dio a entender en realidad como que para ella era algo medio común o algo que se veía, esto de vender bebés de una forma, digamos, no tan clandestina. Catalina en esa primera declaración, bueno, comentó esto de una forma muy tranquila, como si estuviera hablando de una costumbre, un recuerdo del pasado, y agregó que esta situación de la venta de bebés dejó de pasar cuando empezaron a llegar ciertas pensiones por parte del Estado. Esto nos demostraría que más o menos las personas ahí por necesidad, por más espantoso que suene, tomaban estas decisiones de vender a los niños, y no fue sino hasta que empezaron a llegar estas ayudas del Estado que lo dejaron de hacer. Básicamente demostrándonos que la situación de miseria, la situación de pobreza extrema, puede crear este tipo de mercados que para otras personas pueden resultar totalmente impensables. Y una vez más vuelve a entrar el tema del dinero dentro del caso de Loan. Y es que tenemos que volver a hablar de esta suma millonaria que recibieron los hermanos de Loan a través de una transferencia de Mercado Pago, porque aparecieron nuevas declaraciones en base a eso y declaraciones que revelarían una verdad aparentemente muy oscura detrás de esas transferencias. 170 millones de pesos. Esa era la cifra, según se cuenta, que recibieron dos hermanos mayores de Loan a través de una transferencia por Mercado Pago. Y eso en cuestión de días, nada más. Como vimos en el video anterior, la explicación oficial que dieron ellos fue que habían abierto esa cuenta para recibir donaciones de la gente en general, destinadas no solamente para financiar la búsqueda de Loan, sino también para crear una fundación que ayudaría a familias que están pasando por cosas similares. Suena esto muy bonito, muy solidario, muy idílico. Pero, como les digo, en esos días surgió una declaración bastante fuerte. Bastante no, les diría exageradamente fuerte y delicada. Otro hermano de Loan declaró, escuchen esto, que su tía insinuó que la madre de Loan habría vendido al niño por una deuda. Y sí, yo les dije, es una declaración muy fuerte, muy delicada. No sé a dónde nos va a terminar llevando en los siguientes días. Pero sí, para ese momento, lógicamente, toda esta situación comenzó a hacer que el ojo estuviera ya dentro de la propia familia de una forma bastante seria. Hizo que la gente empezara ya a sospechar muchísimo de ellos. Pero en esos días también apareció una persona muy particular, un abogado que se involucró en el caso de Loan y terminó teniendo como un papel bastante turbio en el mismo. Por aquellos días sería más o menos, como les decía, mediados de agosto de 2024, la jueza Cristina Poser Penso citó a declaración indagatoria al abogado José Fernández Codazzi. Y esto no era cualquier tontería, porque estamos hablando de que se lo citó a declaración indagatoria, o sea, es decir, que básicamente pasó de un actor externo en el caso a prácticamente imputado. Pero claro, hasta ahora no hablamos prácticamente de este abogado, este sujeto, entonces los que nos siguen o nos siguieron el caso desde su momento se estarán preguntando qué tiene que ver, o sea, quién es, qué hizo, qué onda, ¿no? Bueno, a este abogado se le empezó a investigar porque él fue quien presuntamente desde un principio habría intentado instalar la hipótesis de que Loan había muerto en ese famoso accidente de tránsito. La acusación era muy grave, se decía que había ofrecido sobornos, sobre todo a Laudelina, quien fue la que, recordemos, declaró que vio lo del accidente y cómo pasaba todo. Para que sostengan esta versión, el abogado le habría ofrecido a Laudelina una casa, un auto, una moto, incluso le pagó cierto dinero para que vaya a declarar todo esto del accidente. Que la camioneta básicamente de Pérez y Cayaba, que para ese momento ya estaban detenidos, habría atropellado a Loan. Obviamente,
hacer esto de sobornar a alguien para que vaya a declarar y todo, bueno, es muy grave. Sería no solamente encubrir posiblemente el hecho real, sino también intentar dinamitar la investigación de todo desde dentro. Y mientras se esperaba y se acercaba a su declaración indagatoria, este abogado decidió hablar con la prensa en esos días. Y volvió a decir algo muy polémico. Señaló una laguna cercana a la casa de los detenidos Pérez y Callaba y dijo que allí podría estar el cuerpo de Loan. Y esto me llamó mucho la atención porque recordemos que hace poco se hicieron nuevos rastrillajes en esa laguna. Pero incluso para ese momento, para agosto de 2024, esas lagunas ya no eran un lugar nuevo, porque la policía ya había investigado ahí, habían sido rastrilladas esas lagunas y todo, y no se había encontrado nada. Entonces pareciera ser que de alguna forma seguían intentando desviar la investigación y ensuciarla. Como ven, fueron muchas las bombas que estuvieron sucediendo en esos días. Tenemos el tema del dinero y los hermanos de Loan, el tema de las supuestas amenazas de la Audelina, la disputa por las tierras y las propiedades de la abuela Catalina, todo este tema familiar y aparte lo de este abogado, y que se presenta como una de estas primeras figuras que iniciarían este entorpecimiento de la investigación. Entonces, ¿qué va a pasar con semejantes bombas que explotaron en agosto de 2024? Bueno, lógicamente vamos a seguir viendo todo eso en los próximos capítulos de esta serie. Para continuar con la última parte de la serie por el día de hoy, vamos a estar reaccionando a este clip que dice lo siguiente. Justo que estábamos hablando de todo lo que pasó en México, bueno, esto dice: Caso Loan y la trama Namco. Rompe el silencio la testigo amenazada, dice. Este es un clip que salió también en esos días en los que estamos ubicados en la serie, que sería mediados de agosto de 2024. Así que vamos a ver qué es lo que comenta esta testigo protegida. Perdóname si no lo ven tan bien, pero tengo que hacerlo así por el tema de copy. De todos modos, aquí no es tan... sino más bien escuchar qué es lo que se comenta. Y acabo de prender el micrófono, me di cuenta de que no lo tenía encendido, así que perdón si la primera parte la escucharon medio mal. Ahora sí, vamos a retomar. Rompe el silencio aquí, en quién, cuándo, dónde. Para mantener su seguridad, porque nosotros hacemos todos los esfuerzos. Oh, hay un videito de Loan, no, me muero, me hacen mal ver esas cosas. Perdonen, ya sé que nada que ver, pero no sé, me hizo como mal ver el video. Posible para mantenerlo, aunque está claro que quienes quieren atentar contra ella saben todo, saben quién es, cómo se llama y dónde vive, pero nosotros vamos a hablar con ella con la sigla R, con la inicial R. Te saludo, te digo buenas tardes y gracias por hablar con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes. Contame, ¿qué pasó en las últimas horas? Vamos de atrás para adelante, ¿sí? Sí, yo me había presentado ante la jueza federal. Obviamente los datos que aporté fue todo para Loan. Desde ahí empecé yo a tener amenazas, me seguían, me amenazas tuve de parte de Mónica Sotelo. ¿Quién es? ¿Quién es Mónica Sotelo? ¿Quién es Mónica Sotelo? Así le vamos explicando a la gente. ¿Quién es? Mónica Sotelo es la hermana de Cabeza López. Okay. Nada menos. Que es la señora que vemos en algún video que recién en la presentación mostramos. Que ya esa amenaza en principio, ¿hace cuánto fue, R? Ese fue el día 30. El día 30. Bueno, que Sotelo está libre. Sí. Ella está libre, está con prisión domiciliaria, estaba con una tobillera. Que está con una domiciliaria. Con una domiciliaria, que evidentemente no controla a nadie porque hasta se da gusto de salir de su casa, creo que vive muy cerca de la tuya, para amenazarte a un filmada. Sí, no cumple con la domiciliaria, anda a la calle libremente, va por todos lados y... Bueno, claramente aquí hay una trama aparentemente empezada ya. Vamos a ver si dan más información sobre quiénes son estas personas, si no lo vamos a estar investigando ahora. Ella fue, me dejó sin luz, que ahora sigo sin luz, no tengo agua. Te cortaron los servicios. Exactamente. Está bien, pero no es que se lo cortan porque vos por falta de pago, sino que ellos son vecinos tuyos y vienen y lo cortan. Exactamente, todos me dicen porque soy chona, porque yo quién soy, que yo estoy loca para hablar de ellos, para mandar al frente,
Y yo sé que, o sea, dije la verdad y todo lo que hice fue aportar mis datos, lo que yo sabía, lo que escuché, lo que me dice la gente, todo va para la causa de Loan. O sea, todo por Loan. Ella se llama Mónica Sotelo, la que vemos ahí en uno de los cuadrantes en pantalla, quien te amenazó hace unos días, y es hermana de Cabeza López. El Cabeza López está preso y detenido. ¿Por qué está detenido? Bueno, sí, estaba por buscar quién era este Cabeza López, pero vamos a ver si lo dicen Por ahora. narcotráfico. Perfecto. ¿Y qué escuchaste vos en el barrio que en un determinado momento, ante la desaparición del chiquito, de Loan, te pareció importante, aún con riesgo personal, aportárselo a la justicia? Lo que me pareció importante fue que cuando yo comencé a ir a las marchas, porque yo iba a las marchas, inclusive cuando se cumplió un mes de la desaparición de Loan, con el grupo de marcha que estábamos, o quizá que estoy, fuimos a 9 de julio y después de ahí ellos me empezaron a ver en los medios y a hablar y ahí empezaron las amenazas. Y ahí, yo la anteúltima vez que se presenta declarar Maciel, yo estuve en esa marcha que fue cuando se quemó la bomba, todo frente al jugador federal. Yo recibo a una persona y me dice, te estamos viendo, vemos que estás, decirle a la cámara, decir que vengan a buscarle a Loan acá en Goya, que puede estar o quizá esté en Isla de las Damas. Y que eso fue mandado de Cabeza López porque supuestamente tenía una deuda Laudelina con López. Y eso yo no me... A ver, no estoy entendiendo muy bien. O sea, está queriendo dar a entender que Loan fue una especie de pago de la Laudelina a este López porque le debía dinero, algo así. Sí, en cámara. Está bien, está bien. Y a ella, porque como que no entiendo por qué la amenazaron en sí. La vieron que ella asistía a las marchas y todo. Y como que estaba, no sé, intentando resolver el enigma de Loan. Y por eso la amenazaron, pero siento que aquí falta como algo porque no creo que solo por eso la hayan amenazado. Bueno, vamos a ver si nos da más información. Bueno, lo dijiste, pero lo dijiste donde había que decirlo, en la justicia. Exactamente, o sea, todo yo mantengo mi verdad, lo que yo vi, lo que yo sé, lo que yo veo, con todo delante de la justicia, obviamente. ¿A quién se lo contaste? Declaré en el juzgado federal, en la fiscalía. Y declaraste en el contexto de la causa de narcotráfico, digamos, ¿no? La que tuvo el 12 de junio allanamientos donde quedaron detenidos. Ella declara, lo que no sabes después, la jueza donde lo pone eso. Vos lo declaraste ante la jueza. Sí, sí, sí. Y yo, o sea, un dato que yo aporté fue todo, y es todo para la causa de Loan, es todo por Loan. A vos lo que te motiva es lo que tendrás vinculado al chico. Lo otro, ya estabas acostumbrada a que se hablaba de narcotráfico en el barrio y de los personajes. Eso ya habías escuchado. A vos lo que te motiva es ir a declarar a la justicia por Loan. Porque decís que, bueno, repasemos de vuelta lo que le contás, repasémoslo de vuelta. ¿Qué escuchaste exactamente que te pareció prudente ir a aportarlo a la justicia? Primero que nada, lo que le mencioné anterior, que fue mandado de López, porque supuestamente la Laudelina tenía una deuda con él, que Loan podría, o quizá esté en Isla de las Damas. ¿Dónde queda esta isla? Para que no Isla de vean. las Damas, Isla de las Damas queda acá frente de la costanera de Goya. Enfrente de vos, o sea, ahí en zona, muy cerquita. Es Como un- muy cerquita. Me resultaría extraño pensar que después de tanto tiempo Loan esté tan cerca, pero bueno. lugar cuando por ahí la gente va, pero ahí se hace, no sé, la fiesta del surubí o es un lugar turístico, Exactamente, sí, sí. hay mucha circulación de gente por ahí. Sí, sí, sí. Hay mucho tránsito de lancha, de pescadores o de gente que parece pescador. De lancha. De lancha. ¿Se acuerdan que vimos? Hace unos días hicimos una reacción a un clip donde un vecino decía que todos los vehículos de Pérez y de Callaba se habían movilizado el día en el cual Loan desapareció. O sea, como que ellos lo tenían siempre estacionados ahí, que era su auto, su camioneta y una lancha. Y ese día en el cual Loan desapareció, hasta la lancha dejó de estar. O sea, no había ningún vehículo en el estacionamiento. Y eso es algo bastante llamativo, lógicamente. Pero tal vez no lo es. Sí, sí, sí. Sí, En el estacionamiento, en el garage, sería. No, no. sí, perfecto. Sí, o sea, aporté mucho dato, lo que supe, lo que yo sé, lo que yo vi también en su momento, también aporté. Dije la verdad, porque por la verdad hoy tengo que estar yo presa de los narcos, porque así no puedo salir, no puedo trabajar, yo hago chancla, así que soy madre y padre de 5 hijos, entre los 5 chicos tengo 2 hijos discapacitados. Y a partir de tu declaración, ¿tuviste protección al momento? Después de un tiempo sí tuve protección, que ahora están todavía. ¿Y esa guardia no es permanente? Sí, permanente. Ahora sí, Así Sí, todo. sí, pero solo el domicilio para yo trasladarme, salir a trabajar, hacer mi changa, eso no. o sea, si vos te vas a trabajar, te vas a changuear porque tenés que darle de comer a tus hijos, o mismo a tus hijos, porque ahora una de las amenazas en las últimas horas te llegó vía uno de tus hijos. Si alguno de ellos se desplaza o vos te desplazás para ir a hacer una changuita, ahí no te acompaña nadie.
No. Y la amenaza viene con mi hijo, el mayor de 18 años, que sería, no es Romero. Los 4 más chicos sí son Romero, porque Mónica Sotelo es la ex cuñada del papá de mis hijos más chicos. Ahí quería ir. Si vos lo querías contar, yo te lo iba a consultar. Vos tenés 5 hijos. El mayor, ¿con quién lo tuviste? Este que ahora también le llegó una amenaza, o te llegó una amenaza a vos, a la familia, bien. Con otra persona. ¿Y esa persona es alguien que está en conflicto con la ley? No. No. ¿Pero tiene algún grado de parentesco con alguna de las personas que te están amenazando? No, tampoco. No, tampoco. Bien. ¿Te ofrecieron salir de ahí de 9 de julio para ser como testigo protegido en otro lado? ¿Te ofrecieron otra variante, otra posibilidad de vivienda? No, por el momento, la primera vez que me presenté con la jueza, la primera vez sí ella me había planteado si yo tenía algún lugar donde irme y todas esas cosas, sí. Un lugar tuyo, no un lugar donde más. Claro, porque esto es recontra peligroso, o sea, son personas muy complicadas las que ella describe, y sí, lógicamente, teniendo hijos y todo, la tienen que proteger. No, después sí yo tuve un traslado. La jueza es José Penso. Sí, señor. Y cuando vos declarás ante ella y le contás esto, que lo recapitulo un poquito porque se va sumando gente y nos va preguntando, vos contás a propósito de Loan, después de participar en algunas marchas, en reclamo de su aparición, vos le contás que en el barrio se referenció que esto es una venganza de un narco que se cabeza López, que está preso, que esto es venganza a un allanamiento, a una serie de allanamientos que sufre el clan que él integra, él manejando todo desde la cárcel, el día anterior a la desaparición de Loan. El día miércoles 12, Loan desaparece el jueves 13, que esto es una venganza de esa situación porque le detuvieron a los hijos y que lo que se comentaba además, que Laudelina y Benítez, pero sobre todo Laudelina, tenían alguna deuda con este clan. ¿Muy bien? Claro, ahí tiene más sentido. Bueno, es muy llamativo que haya sucedido todo esto el día 12, esto que están comentando ahí, el día anterior a la desaparición de Loan. No me acuerdo, creo que la hermana de Benítez, como vimos en estos días, había comentado un poco así, medio que la hermana andaba en estas cosas turbias. Y bueno, claro, la amenaza a esta mujer vendría después de que ella fue a declarar todas estas verdades ante la justicia. Y tiene todo mucho más sentido. Sí, así es. Bien, ¿vos se lo Después yo me volví a presentar porque una conocida, una persona mayor, me había comentado a mí que López supuestamente estaba por pedir, o quizás ya pidió, la liberación de sus 2 hijos y que quizás él entregaba o decía dónde podría estar Loan. Perfecto. Entonces, declaraste una segunda vez, la primera tengo entendido es a fines de julio, la segunda a principios de agosto, ampliaste, aportaste este otro dato. De hecho, uno de los 2 hijos fue liberado. Claro, imagínense que turbio si toda esta gente, los que fueron al almuerzo, los presuntamente involucrados, se hubiesen puesto de acuerdo para llevarse un niño con el objetivo de pagarle a estos otros, a estos narcos, y sacarse algún problema de encima. O sea, me da escalofríos pensarlo, pero podría haber sido una posibilidad, ¿no? No sé si vos sabés, R. Sí. Sí, le quedaron la falta de mérito, uno de aquellos 2, por lo cual parecía que se estaba comenzando a cumplir esa situación. La jueza, muy enojada, muy ofendida con esto, en su buen nombre y en su moral, con nosotros los medios nacionales no habla, pero con algún medio provincial habla, y aquí lo hemos pasado, ese tratamiento, dice de ninguna manera. No liberaron a nadie. Bueno, resulta que sí. A Lautaro López lo liberaron. No así, hay que decirlo, a Melanie, que sigue detenida. Fernando, muy bien. Claro, sí, aparte sería la lugarteniente. Melanie era la que manejaba la estructura de Cabeza López, que es una realidad, ¿no? Como pasa en el conurbano, con Mameluco Villalba, un narco muy conocido de la zona, que los hijos se van adelante con el negocio. En este caso, seguía sucediendo lo mismo con Melanie. Por eso mismo también es la puja y la eventual presión que pueda existir dentro del marco de las bandas. ¿Y se avanzó sobre algún tipo de allanamiento o procedimiento en la zona de la isla donde presuntamente pudo haber estado cautivo en los primeros días? Lo que yo sé hasta el momento, nada. Claro, los primeros días, sí, a mí también me resultaba como extraño que, como les decía, que lo hayan tenido ahí hasta ahora, porque es muy cerca. Claro, los primeros días puede ser, pero de ahí, lógicamente, lo hubiesen llevado a otro lado. Pero el tema es que si vos descubres todo esto, bueno, lo de siempre, ¿no? Si te demoras tanto con las investigaciones, si está todo encubierto, si están intentando tapar cosas y te demoras en descubrir que eso es un lugar de interés, ya para cuando vayas a investigar, el niño no va a estar, es lógico. Nada, que vos sepas. Ninguno de los lugares que yo mencioné tampoco. Se hubiese conocido de todas maneras esa información. O sea que
La jueza de alguna forma está limitando la declaración de la testigo R al caso de Cabeza López y al caso Narco. No le da preponderancia a la denuncia del caso Loan, y esto es bastante preocupante. Sí, es llamativo cuando menos, no sé qué te parece a vos, R, que te pusiste en riesgo, que te arriesgaste ahí, donde a veces, no sé, yo lo digo como ejemplo, a veces vos tenés un siniestro vial y te puede encontrar a alguien que se anime a ir, salirte de testigo acá. Vos declarás en contra de narcos, estás en el barrio de siempre, no podés salir de tu casa, estás amenazada vos y tu familia. ¿Y qué pasó en las últimas horas? Primero una advertencia y después ¿qué pasó? Y fue un mensaje que recibió mi hijo, y luego anoche, como que fue misión cumplida, digamos, por ellos. Por ¿Te enviaron a casa? Sí, lo que me mencionó. No, Dios. Sí, señor. ¿Qué escuchaste? ¿Lo llegaste a ver? ¿Lo llegaste a escuchar? ¿Escucharon los disparos? Sí, se escuchó los disparos y, ¿cómo es? Y un vecino escuchó, porque justo en la esquina de la casa de disparos, agarraron esto. Cuando él abre la puerta en grita y se dieron, agarraron la moto y fueron, porque sé que también dijo él que eran 2 vagos en moto. Ah, que era en moto. Y una pregunta, no sé si entendí bien. Cuando vos declaraste, ¿no te dijeron usted está declarando en la causa tal? Es decir, ¿te mencionaron dónde ibas a declarar? Porque siempre cuando un testigo va a declarar, se presenta ante la justicia, le dicen, usted ha sido designada como testigo en la causa X. Y usted va a declarar sobre este tema. ¿Está de acuerdo? Sí. Te piden nombre, apellido, tus datos personales y te dicen que digas lo que cuentes. Lo que cuentes, lo que digas. Es decir, ¿vos tuviste noción de qué causa estabas declarando? Lo que me dijeron fueron, digamos, por si yo mentía, la condena que podría tener y que tenía que decir la verdad nada más. Lo particular de esta causa no tiene un nombre de imputado. Es imputado NN por infracción a la ley 2737. No hay en el encabezado de la causa, el nombre de la causa, un determinado individuo, como podría ser Cabeza López. En ese sentido, a ver, no hay duda que el testigo R declaró en el marco de esta causa. Fíjate lo que ya se ve, es muy llamativo, y ahora sí, vuelvo con vos, Ari, también lo quiero incorporar Jorge Alarcón, que desde el día 1 nos dijo esto, huele a narcotráfico de la China, con lo cual no me quiero imaginar lo que está pensando Jorge de escuchar esto. Pero, Germán, lo que vos decís, ella declara, y la jueza puede decir, bueno, ¿para qué me es útil esta información? ¿La derivo para el caso de Loan o la derivo para la causa de narcotráfico que llevó adelante? Ahora, cuando la Adelina se hizo no sé cuántos kilómetros, le abrieron una fiscalía para declarar supuestamente una amenaza, porque lo que ella iba a declarar era una amenaza en su contra, pero de lo que habló fue de Loan. Después eso inmediatamente viajó y fue remitido al juzgado federal de la jueza Pose Penso. Entonces, en este caso, ella puede decir, bueno, vengo a declarar que me amenazan y tengo para aportar esta situación en torno a Loan, y después, en efecto, la jueza es libre de decir en qué cajita lo pone, pero mencionando a Loan. ¿Cuántos, entre tantos rastrillajes que vimos a la nada misma, o volviendo a rastrillar por segunda y tercera vez el mismo metro cuadrado de un campo que ya había sido rastrillado? ¿Cuántas veces escucharon ustedes que fueron a la Isla de las Damas? Yo no escuché ninguna. Claro, no. No me estaba por ahí ir. R, ya vuelvo con vos. No, pero es así, o sea, se hacen los tontos, intentan encubrir todo y para cuando llega la información, para cuando salta, ya es tarde, lógicamente. Decime, Jorge, ¿qué pensás vos de lo que estás escuchando? Bueno, ¿quién, cuándo, dónde? Lo dijo el primer día. Esto tiene que ver con el narcotráfico. El Cabeza López no nace con el caso Loan. El Cabeza López en Corrientes era muy conocido. Por eso digo que Loan destapó una alfombra, pero que todos los correctivos sabían que había estado llena de basura. Sí, literalmente destapó una alfombra a nivel nacional. Bueno, el testigo R tiene una cosa que yo no lo mencioné en la primera, 5 hijos abandonados por el Estado. Y por otro lado, el que maneja el poder el 9 de julio, que lo diga el testigo R, el que maneja el poder el 9 de julio. No es el comisario, no es la policía, no es la política. Es el Cabeza López. ¿Pero sabes hace cuánto? Hace muchos años. R, yo te escucho ahí que te están hablando. ¿Vos estás sola con tus chiquitos? Sí, Sos madre, dijiste, de 5 hijos. madre de 5 hijos. ¿Comprendidos entre qué edades? El mayor tiene uno de 18, uno de 16, otro 15, 13 y una nena de 12. ¿Estás solita? De 11, perdón. De 11, perfecto. Sí. ¿Dijiste que alguno incluso tiene alguna discapacidad? Sí, tiene el de 15 años y el de 12 tiene discapacidad. ¿De qué tipo se me lo querés contar? ¿Qué es? ¿Motriz, cognitiva? Retraso modulativo y trastorno neurológico, los dos tienen el mismo problema. Los dos tenemos problema. Estás sola con ellos 5, te animás a denunciar y te aparecen en moto sicarios, porque a mí no se me ocurre. Estuve leyendo algunos comentarios de este video y mucha gente, bueno, dice que hay que proteger a esta mujer, que hay que tener más cuidado, que tienen que cuidarla de verdad, hacerle caso a lo que dice. Coméntenme ustedes qué opinan de este testimonio. ¿Piensan que puede ser una posibilidad, una teoría factible que Benítez y la Adelina y los demás que presuntamente participaron hayan vendido a Loan a esta gente para
posiblemente cubrir una deuda o protegerse ellos mismos. Podría ser una posibilidad, porque está todo tan tapado, intentaron tanto encubrir a los responsables aquí, sucedieron tantas cosas turbias que cuando las cosas se ensucian tanto, para mí deja un poco en evidencia que el Fico está involucrado, así que siento que puede ser una posibilidad. Coméntenme qué opinan ustedes y bueno, vamos a ver qué sigue surgiendo en los siguientes días, que vamos a ir continuando con este tema de la serie sobre esto, ¿no? Si surge algo más o si queda en la nada, porque también eso pasa con este tipo de informaciones, suelen quedar en la nada porque lógicamente hay gente a la cual no le conviene que eso salga a la luz, así que vamos a ver qué sigue sucediendo en los siguientes días. A continuar entonces con un nuevo episodio de esta serie que estamos haciendo sobre el caso de Loan, en donde repasamos todo lo que pasó desde el principio del caso hasta el día de hoy. Si no vieron nada de la serie y les interesa verla, los invito a ver la lista de reproducción que se llama Loan, la serie, básicamente, en donde están todos los episodios que venimos haciendo hasta ahora, ya que vamos a continuar directamente desde donde nos quedamos en el capítulo anterior, que sería más o menos a mediados ya estamos a fines de agosto de 2024. Antes sí de comenzar en sí, me gustaría hacer una especie de descargo de responsabilidad, ya que vamos a analizar varias fuentes, documentos y demás que surgieron en esos días, noticias que tienen acusaciones gravísimas y que apuntan sobre todo al sistema de justicia de Corrientes, al Ministerio de Justicia de la Nación y a toda una cúpula de funcionarios policiales y políticos. En este canal y en este video, como siempre, no vamos a tomar partido por ningún lado, no vamos a validar lo que se dijo ni a defender a las instituciones, sino más que nada presentar la información de la forma más objetiva posible para que ustedes desde sus casas puedan formar sus propias opiniones. Vamos a empezar entonces con un hallazgo que se hizo en esos días que le dio un giro por completo al caso. Al famoso paraje Algarrobal, donde se dio el caso de Loan, podríamos considerarlo como lo que en criminalística llamamos la zona cero, ya que es el lugar en donde inicialmente sucedió todo. Un lugar que lógicamente se investigó, por donde pasaron perros, policías, investigadores, de todo. Y curiosamente, a 73 días de la desaparición de Loan, empezaron a aparecer objetos clave en esa zona. Pero como les digo, por esos días pasó de todo en esa zona. Fue Gendarmería Nacional a investigar, la Policía de Corrientes, la Policía Federal, o sea. Y sale la información después de todo eso de que se encontraron elementos relacionados con el caso de Loan a 73 días y después de que se realizaron todos estos operativos de búsqueda. Entonces ya pensar que se encontraron objetos de la nada suena a que son manipulados, a que están intentando una vez más manipular todo el caso. O sea, es muy difícil de que estos objetos que se encontraron, de los cuales ya vamos a hablar en esos días, estuvieran ahí desde el primer momento y que nadie con toda la búsqueda que se hizo los viera antes. ¿Pero qué fue lo que encontraron específicamente? Bueno, recuperaron una remera, playera, camisa, como le digan en su país, que era, según se cuenta, blanca, de manga corta, con franjas negras a los costados y con un logo de Nike. Pero el punto crítico de esta remera es que, según los reportes, tenía manchas compatibles con sangre. Y otra bolsa que fue hallada como cerca de esta remera, de igual manera tenía manchas rojas presuntamente hemáticas. Además se encontró otra cosa clave: una huella fresca de calzado de adulto totalmente moldeada en el barro. Toda esta evidencia lógicamente fue levantada y se la llevaron para hacerle análisis de ADN. Pero si bien estos elementos parecían haber estado manipulados, haber sido colocados en el área, otra investigación sí reveló datos muy importantes que podrían llevar a la verdad detrás de la desaparición de Loan. Originalmente, como vimos, toda la estructura del caso se sostenía con la idea de que había habido en el Naranjal específico 3 adultos al momento en el cual Loan desapareció. Estos adultos serían Antonio Benítez, Millapi y Daniel Ramírez, o como le decían a él, Fierrito. Esa narrativa de que ellos 3 estuvieron en el Naranjal fue como la guía que tuvieron los fiscales durante semanas para investigar. Sin embargo, un peritaje que se le hizo a las telecomunicaciones introdujo una anomalía en esta versión. Una anomalía que no se podía ignorar. La geolocalización basada en las torres de telefonía celular detectó el impacto de un cuarto dispositivo móvil. Es decir, indicando que quizás hubo una cuarta persona en el Naranjal al momento en el cual Loan desapareció.
porque este cuarto teléfono fue captado por la misma antena que da cobertura a la zona 0. Como les comenté, la zona específica desde donde Loan desapareció. Y exactamente en el mismo horario, además. Para poder comprender la magnitud de este hallazgo, vale la pena comprender cómo funciona una antena, en este caso rural. Una antena ahí que está ubicada en una zona rural no es como una de ciudad. En la ciudad la señal puede rebotar en múltiples torres. Y eso permite lograr hacer, por ejemplo, una triangulación casi milimétrica de un teléfono celular, por ejemplo. Pero en las zonas rurales, como el que es el paraje Algarrobal, el área de cobertura de una sola antena es vasta, es enorme básicamente. Pero los registros igual pueden determinar el movimiento. Es decir, los registros de las antenas sectoriales pueden determinar hacia qué dirección se movió un dispositivo basándose en la intensidad de la señal. Y el reporte indica que el movimiento de este cuarto teléfono que les comenté rompe completamente el patrón del grupo original, que decía que eran 3 personas nada más que habían ido al Naranjal. Aparentemente hay una cuarta persona de la cual nadie sabe. Lo fascinante aquí es que el registro digital muestra cómo este celular, este cuarto teléfono celular, ese día y a esa hora cuando desapareció Loan, un desplazamiento muy rápido y en sentido totalmente opuestos al de los celulares de Benítez, Millapi y Ramírez. O sea, mientras los primeros 3 teléfonos, el de Fierrito, Millapi y Ramírez, se quedaron fijos en el Naranjal, esta cuarta señal se aleja de la escena. Esta nueva pista podría tranquilamente convertirse en una especie de testigo tecnológico que tranquilamente tendría el poder de derrumbar las coartadas de los implicados. Porque ese cuarto teléfono que se mueve rápido en la zona podría marcar tranquilamente una ruta de escape que ya estaba planificada. Y hablando de escape, posibles planificaciones y encubrimiento, durante esos días también pasaron cosas nuevas que llevaron a que se armen nuevas hipótesis y de igual manera aparecieron nuevos personajes muy turbios de los cuales vamos a seguir hablando seguramente hasta el último de los días del caso de Loan. Para esta segunda parte tenemos que volver a hablar del abogado Fernández Codazzi, al cual ya presentamos en la parte anterior. Su hipótesis seguía diciendo que Pérez y Callaba habían atropellado a Loan de manera accidental con su camioneta y que en lugar de reportarlo a las autoridades entraron en pánico y ocultaron el cuerpo. En esos días Macarena Peña declaró temer que los implicados aprovecharan esta idea, es decir, la del accidente, para, por ejemplo, ir y plantar un cuerpo falso en una de las lagunas que están cerca a las propiedades de Pérez y Callaba. Pero la logística de un encubrimiento de este tipo, es decir, poniendo un cuerpo falso y todo, lógicamente requiere de complicidades locales. O sea, tapar un accidente así, poner el cuerpo y todo eso en un pueblo, en un pueblito, no es algo fácil. Pero la segunda hipótesis que se estaba manejando para ese momento nos lleva a algo mucho más oscuro y aún muchísimo más complejo, que es la trata de personas. Y ahí es cuando apareció este nuevo personaje, del cual vamos a estar hablando seguramente bastante a partir de ahora. Y les estoy hablando de Nicolás, mejor conocido como el Americano. Para ese momento se decía que él era voluntario para una ONG internacional dedicada especialmente al combate de la explotación y tráfico de menores. En ese momento, este americano reveló junto al abogado Fernando Burlando, que estaba trabajando para la familia de Loan, algo espeluznante. Juntos revelaron un nivel de disfunción judicial verdaderamente preocupante. Afirmaron tener una testigo encubierta que decía poseer la clave del caso de Loan. Alguien que supuestamente tenía los detalles exactos sobre cómo se había orquestado toda la sustracción. Pero que, digamos, estaba como con miedo, sin querer hablar mucho, porque se encontraba en una situación extremadamente vulnerable. Lógicamente, cuando pasa algo así de que hay un testigo que tiene información importante, tiene que ser protegido por la justicia, porque si habla es obvio que puede entrar en peligro, poner en riesgo su vida. El problema aquí radica en los tiempos de respuesta del sistema de justicia. Según las denuncias que se hicieron, el juzgado federal impuso un compás de espera de 1 semana completa para procesar el ingreso de esta testigo al programa de protección.
Y en el contexto que tenemos aquí, que pensamos que un niño posiblemente fue secuestrado por una red de trata, una semana de espera es muchísimo tiempo. Una eternidad prácticamente. Además, estás dejando totalmente en riesgo a esta persona, a este testigo, o sea, le puede pasar de todo en una semana. Y eso fue lo que motivó a Burlando a intentar sortear la jurisdicción local y exigir garantías de seguridad directamente al Ministerio de Justicia de la Nación. Pero no era la única testigo que tenía información importante. En esos días, el periodista Rafael Palacios comentó que hubo una pareja que fue visualizada, según las fuentes, entre el 24 y el 25 de julio, desplazándose en un antiguo auto Renault Logan. Fueron ubicados supuestamente en las inmediaciones del peaje Sherwa. Esto sería sobre la Ruta Nacional 14, muy cerca de la ciudad de Concordia. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver esta pareja con Loan? Bueno, si conectamos todos los puntos, lo que pasó con este auto y estas personas no es un detalle menor para nada para el caso. La Ruta Nacional 14, donde fue visto este auto, es conocida históricamente como la Ruta del Mercosur. Es la arteria principal de tránsito pesado, que conecta toda esa región de Argentina directamente con las fronteras de Brasil y Uruguay. Y se indica que esta pareja no viajaba sola en ese auto por esa área, sino que lo hacía junto a un niño que, según se cuenta, tenía una fisonomía que coincidía milimétricamente con la descripción de Loan. Y ahora tenemos que, para seguir sumando a toda esta posible hipótesis de una red complicada de trata de personas, donde por ahí había mucho dinero y demás, tenemos que seguir hablando de movimientos bancarios sospechosos por parte de los ya detenidos por el caso de Loan. Específicamente les estoy hablando del comisario Walter Maciel. Acordémonos que él en los primeros días era el encargado de liderar toda la búsqueda de Loan. Y la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre los movimientos bancarios de Maciel expuso un flujo de capital que no concuerda para nada con ingresos formales que él podría haber tenido. El análisis financiero detecta 2 transferencias electrónicas que fueron totalmente irregulares. La primera tuvo lugar el día 16 de junio, es decir, apenas 3 días después de la desaparición de Loan. En esos días, cuando todo el país se encontraba alarmado por lo que había pasado y se estaban haciendo las primeras búsquedas, Maciel recibió una transferencia de 170.000 pesos. Hoy en día no es tanto, pero nos ubicamos hace 2 años atrás, o sea, un poquito más de lo que vale hoy en día. A esta transferencia la recibió mediante la plataforma de Mercado Pago y provenía de un usuario identificado como José Robledo. Esa transferencia ya era sospechosa, pero la segunda que recibió fue peor. Te deja literalmente sin palabras. La misma tuvo lugar el día 15 de julio. Para ese momento Maciel ya estaba detenido por el caso de Loan. Obviamente no solamente estaba preso, sino también relevado de sus funciones. Y en ese estado su cuenta recibió 50.000 pesos, que fueron emitidos por un tal Juan José Domínguez Perrens. Y hay un detalle de esta transferencia que resulta totalmente perturbador y desconcertante. Y es que el comprobante de la transferencia llevaba escrito textualmente el concepto para Loan. O sea, no sé si pareciera ya como un chiste, porque sería extraño que alguien que de verdad está queriendo encubrir todo, tapar, escriba para Loan. Pero eso fue lo que sucedió. Puede ser un chiste o una forma de desviar la investigación o realmente algo detrás del caso. Lo extraño además fue que Maciel no tenía forma de justificar esa plata, ese dinero que le estaba llegando, porque él jamás, se dice, había hecho público su CBU, es decir, no estaba pidiendo donaciones, no, nada, o sea, no es como a diferencia de la familia de Loan que sí dijeron, bueno, recibimos donaciones para ayudar con la búsqueda, qué sé yo. Maciel no, jamás había hecho público su CBU. Entonces, este detalle nos lleva a 2 posibilidades. O estamos ante una red de contactos que conocía por algún motivo toda esta información del comisario, o alguien utilizó esa transferencia como un vehículo, una forma de mandar un mensaje o, como les digo, desviar la investigación o algo así. Al llegar el día 74 de la desaparición de Loan, la jueza federal Cristina Poser Penso decidió romper el hermetismo judicial y salió a hablar públicamente. Su declaración fue, digamos, prácticamente un mecanismo de defensa, podría decirse, ante una lluvia de críticas que la acusaban de inacción, ya que todo el mundo le decía como que había pasado mucho tiempo, muchos días ya, y no habían avances específicos en el caso.
Bueno, la jueza en estas entrevistas que dio en esos días argumentó que la falta de resultados concluyentes no es sinónimo de inactividad de su parte. En su defensa, detalló que se conformó un equipo interdisciplinario integrado por fiscales especializados exclusivamente en redes de trata. Además, la jueza develó que en su juzgado se vio obligada a procesar y verificar aproximadamente 4.000 alertas y denuncias diferentes desde que se abrió la causa de Loan. Y si nos ponemos a pensar, sí es muchísima información en realidad, porque, bueno, estamos en la era de la sobreinformación, se podría decir. O sea, no es lo mismo que antes, que pocas personas se enteraban de la desaparición de una persona. Aquí tenemos a todo un país, e incluso muchos países ya que saben lo de Loan, y lógicamente se van a realizar avistamientos o va a llegar información y todo eso. Entonces la gente hace bien y empieza a mandarle a la justicia, ¿no?, toda esa información. Pero también pasa que esto lleva a que la justicia como que se sobrecargue y tenga que, sí, lógicamente analizar y descartar todas esas informaciones. Porque uno nunca sabe, como les digo, y eso lleva a que se atrase por ahí la investigación en general o las investigaciones en indicios más específicos. Que para mí, lógicamente, tendrían que hacer, no sé, una lista de prioridades e ir más que nada profundizando las investigaciones en los indicios más certeros o más coherentes. Pero bueno, ahí es cuando volvió a aparecer el americano en base a todo esto, que para ese momento era un chico inocente, por así decirlo, un simple voluntario. Y salió a decir, él se quejó, diciendo que en un momento le pidieron a él sus dispositivos celulares y en 2 horas ya se los secuestraron. Como que súper bien el tiempo. Pero en contraposición a esa misma justicia le tomó casi 4 meses emitir la orden de confiscar y analizar el celular del abogado Fernández Codazzi. El mismo abogado que, como ya vimos, intentó instalar esta versión de que Loan había perdido la vida en un accidente. Ante todo este lío de información y diferentes teorías, en esos días se realizó una marcha en la localidad del 9 de julio por Loan. Esta marcha, irónicamente, se llevó a cabo en el Día de la Niñez, al cumplirse 66 días de la desaparición de Loan. Fue una manifestación enorme de todos modos y estuvo encabezada por la madre de Loan. Y fue increíble cuando en un momento la movilización alteró su recorrido y se paró enfrente de la casa de Laudelina Peña. Obviamente Laudelina no estaba en su casa porque estaba presa ya para ese momento, pero sí se encontraba al frente de la misma, según se cuenta, una de las hijas de Laudelina. Se dice que en ese momento la madre de Loan se acercó a esta chica, le gritó pidiéndole por favor que su madre diga la verdad. ¿Qué hicieron con Loan? No aguantamos más el dolor. Por favor, habla, dijo la madre. Y además de hacer esto, la madre, los padres de Loan en general aprovecharon todo este revuelo mediático que estaban teniendo para desmentir todas estas versiones que se estuvieron diciendo en esos días de supuestas fracturas o dentro del núcleo familiar. Como que ellos dijeron que no hay ningún problema dentro de su familia en sí. Al menos los más cercanos, porque con Laudelina ya sabemos que sí hay problemas. Bueno, eso fue lo que estuvo pasando en el caso a finales de agosto. Ya vamos a estar hablando más de este americano, obviamente. Fue una presentación muy por encima la que se hizo ahora, pero como les digo, vamos a hablar de él seguramente hasta el último video que se haga de este caso, no sé. Porque fue un personaje muy particular. Y bueno, vamos a seguir viendo hacia dónde nos van llevando las hipótesis y cómo sigue avanzando todo esto en capítulos siguientes. Bueno, ya hablando de todo este tema de las tensiones familiares, de lo que pasó con Laudelina, su hija en la marcha y todo eso, vamos a estar reaccionando ahora a esta entrevista que dio uno de los hermanos de Loan en esos días, es decir, fines de agosto, en donde aparentemente dijo lo siguiente, ¿no? Gente de la familia colaboró en el rap. José Peña, hermano, tenemos acá en la mesa a José Peña, hermano de Loan. José, pasaron muchísimos días que falta tu hermano. Te estuve viendo en varios medios. Che, colega mío, dale, pórtense bien. ¿Por qué no aprovechan una entrevista para saber de la causa e investigar en vez de estar preguntando boludeces? ¿Sí? Somos periodistas, somos grandes, muchachos. José, hoy volvés a tu provincia. ¿Qué te llevas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que esta noche, las últimas horas me estoy volviendo a la provincia. Me llevo muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Por hay cosas que no las puedo contar. Pero así hice todo lo posible. Voy a seguir haciendo lo posible hasta que se sepa la verdad
de encontrarlo. Acá, allá, donde sea, pero con la verdad. En cuanto yo sepa la verdad, estoy seguro que yo voy a saber la verdad. Estoy muy seguro, tarde o temprano, estoy muy seguro. O la van a pagar por mi mano o se le arreglará con el de Río. La justicia divina. Justicia divina. ¿De quién desconfías? Desconfío de todos. Bien. En principio te cuento que está muy bien lo que haces, es desconfiar de todos. Según tu investigación, El tema es quiénes son todos específicamente. yo sé lo que te moviste, José, yo no necesito que me la cuente nadie, y si lo hiciste en moto, en avión, en helicóptero, en un submarino, muy poco es lo que me importa. Tu investigación, la de tu hermano, la privada tuya por encontrar a tu hermano, ¿a quién tienes en la mira? Yo tengo la mira a todos porque no sé la verdad. Hay tantas mentiras. Bueno, pero pará, empecemos a aclarar. ¿Se perdió? No. No. ¿Lo pisó una camioneta? No. No. ¿Está en un arroyo? No. ¿A Logan se lo robaron? Se lo roban. Ah, bueno. Claro, empecemos a dejar en claro. Pues. No es, no sé qué pasó. Sí, sabemos qué pasó. ¿Qué es lo que pasó? Se lo robaron. No sabemos quién. Pero vos, dentro de ese, se lo robaron. ¿Tenés gente de la familia que por ahí colaboró a que pase esto? Tengo gente de la familia que ha colaborado. Y estoy 100% seguro. No lo había escuchado decir esto, ¿eh? Pasa que si él es el hermano, obviamente, y su madre ya está en contra y sospechando de la Audrina, yo supongo que él va a apuntar directamente hacia ahí también. Tenía que volver vos para que diga esto. Sí. Yo te vi tibio el otro día, pero bueno, no quise decir nada. ¿Desconfías de tu mamá? No. Ah. Vamos de... Claro, De menor a mayor. de menor a mayor. Bueno, igual estuvo bien la pregunta, es como fuerte, pero lamentablemente hay que preguntar porque, como vimos hasta ahora en la serie, se habló de todo. ¿Desconfías de tu papá? Con la mano en el corazón, te digo. Bien, ¿De alguno de tus hermanos? De ninguno. bien. O sea, ninguno de tus Ok. hermanos pudo haber robado y vendido a Logan. O estar atrás, o saber algo. Déjame aclarar esto. De los hermanos, cuando vos decís hermano, Sí. claramente no tiene duda de que ninguno de todos los hermanos tengan participación de algún tipo con la sustracción. No, vamos a decirle el nombre, porque cuando digo sustracción, hay gente que no entiende, hay gente que por ahí queda en la nebulosa. Robo. Cuando se robaron a Logan, ¿sí? Ninguno de los hermanos, él entiende que está vinculado. Me pasa lo mismo. Después con el tema de la plata, si compraste moto, zapatillas, una gorra o 10 kilos de carne, bueno, puede pasar. Puede pasar. ¿Es delito? No, no es delito. Claro, esto lo dice porque se acuerdan que vimos en las partes anteriores que los hermanos de Logan recibieron muchísimo dinero, supuestamente según ellos, de las donaciones de la gente. Entonces como que los acusaron de que se compraron con esas zapatillas y cosas, bla, 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 la moto, en lugar de como poner todo ese dinero para lo de Logan. Ya vamos a ver mucho más sobre eso a lo largo de la serie y del tiempo. Pero bueno, claro, como dice el periodista aquí, no está bien, no es muy ético, no está muy bien visto, pero no es un delito en sí eso. Es cuestionable la gente que cuestione lo que quiere y esto quedará, como dijo José recién, allá arriba, en la mirada de Dios. La gente que me escribe a mí, ninguna reprocha los gastos que hizo la familia con el tema de la donación. Los hermanos. Bien, Sí. aclarado. Ampliamos el cerco. Familia directa, no desconfías de absolutamente nadie. Vamos para arriba. ¿Desconfías de tu abuela Catalina? No desconfío de mí. ¿Que ella lo haya robado o haya participado en el robo? No. ¿Desconfías de que... Yo tampoco, hasta lo que venimos viendo hasta ahora, yo siento que ella no está involucrada, pero sí por ahí como que sabe más de lo que dice, o no le dio la importancia suficiente porque se crió en este contexto que vimos donde robarse niños era común, por más espantoso que suene. que sepa algo que no haya contado? Puede aportar algo esa más. foto. Puede aportar. Bien, bien. ¿Algo concreto? ¿De alguien, claro, de alguien referido a alguien de tu familia? No. Sí. No de tu familia directa. No de mi familia directa. Claro. Bien. Preguntarte si desconfías de la Udeligna y de Benítez es obvio, ¿no? Es una respuesta obvia. O claramente, Sí. te confías, por algo están detenidos. Ellos tienen familia directa. Camila es la novia de Diego Huevo Peña, mamá de uno de los chicos que estuvo Claro. en el Naranjal. ¿Desconfías de Camila que haya tenido participación o que se...
que haya tenido participación en el robo de Loan? Pero me perdí un pedazo. Sí. Le preguntaste de Laudelina. Sí, Laudelina. No contestó. Sí, pero... Claro, déjalo contestar. Bueno, ¿desconfías de Laudelina? Sí, desconfío de la... Bien, pues yo voy anotando, estoy tomando nota de todo, Sí, ¿eh? Así me dijeron que hagan lo que Está muy bien. ¿Viste? Y en qué grado desconfía también es importante, Está ¿no? muy Porque claro. una cosa es desconfiar que es encubridora o encubridor de un hecho ilícito, y otra cosa es tenerlo como autor o partícipe de ese hecho ilícito. A cada personaje de estos siniestros está que perfecto. están detenidos, ¿no? Vos lo decís en idioma penal de un letrado, ahora lo decimos clarito. ¿Está cubriendo a alguien o se lo robó, o fue parte ella del robo? Yo creo que también fue parte de lo... Ah, bueno. Y José, te interrumpo. Hoy vino con mucha certeza, José. ¿Por qué? El ¿Por fin qué? de semana se nota que fue intenso. ¿Por qué O crees sea, eso? Laudelina ¿Hay y toda la familia directa de Laudelina sería. algún indicio, alguna charla con tus papás? ¿Hay algo que viste, hay algo que escuchaste que te haga creer que tiene que ver, más allá de que estuvieron en el lugar de los hechos y lo que nosotros ya sabemos? Cosas que he visto en ese momento de la búsqueda. Las acciones que tenían, las cosas que ¿Te decían. hicieron ruido? Claro. Después de la semana, a los 15, 20 días, te pones a pensar y... Nosotros no estuvimos ahí. No. Nosotros no estuvimos. Vos sí estuviste. Yo estuve. Contanos. ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que escuchaste? ¿Qué es lo que escribiste? ¿Qué es lo que te respondieron? ¿Qué te hace sospechar? O ponernos en el lugar de la búsqueda. Decir, a este lo vi sospechoso. Claro, ¿qué es lo que dijeron? A lo de Lina lo vi sospechoso porque le incomodaba a la gente que llegaban a la búsqueda. Le incomodaba las personas que llegaban a buscar el Loan. Laudelina. No solo vecinos, sino también autoridades. Eso te lo, bueno, en conversaciones con ella, porque vos la... veías. Yo estaba... ¿Todo esto no se te preguntó en la justicia? He dicho tantas cosas en las noticias. Pero está bien, pero volviendo, vamos al testimonio. Sí, ¿no? obvio, Después lo que fue la obvio. justicia, que lo haga la justicia. Nosotros hacemos lo nuestro. Vos sos tía de sangre de un nene de 5 años que acaba de desaparecer. Desapareció tu sobrino hace horas. Si llega la gente del pueblo, y ni hablar, si llegan las autoridades, para mí sería una buena noticia. Yo lo recibiría. Claro. Más si se sospecha que se perdió en un terreno Tu amplio donde sobrino. encuentra más gente, mejor. Pero ella, vos decís que reaccionó al revés. Hasta la incomodaban que los periodistas lleguen a ese lugar. Claro, cuanto más grande se hacía el asunto, más la preocupación. Claro, porque imagínense ustedes que en ese momento, si Laudelina está involucrada, ella no tenía ni idea de lo que iba a pasar con el caso. Ella pensaba que vaya y pase, o sea, se perdió Loan, listo, nos olvidamos, como normalmente suele suceder con niños que son secuestrados en familias humildes y todo eso. O sea, no se imaginaba ni por un segundo el impacto a nivel nacional que iba a tener todo esto. O sea, ay Dios, miren, lo que me hubiese gustado verle la cara sabiendo que capaz se le hundía todo. ¿Y en qué se lo notabas? Ella, cuando ella veía a toda esa gente, autoridades, vecinos, periodistas, con cámaras, ¿no? Ella en ese momento se hacía dueño de la casa, del lugar, de la zona. ¿Quién la avisó? ¿Quién le dio permiso? Pero y así vos también te preguntás si vos no sos dueño de esa zona, vos no sos dueño de la casa. Acá el que tiene que decir las cosas es la abuela. Quería controlar todo. ¿Quién es el suegro de Laudelina? ¿El suegro de Laudelina? Benítez, no me acuerdo el nombre. ¿Y qué onda ese? Ah, sí. Y la verdad es que no sé qué onda. Porque... ¿Ese no es el que dijo que se lo comió un yacaré? Sí. Ah, mira. ¿Comía Es qué? el padre de Benítez. Es el padre de Benítez. Mira. Hay gente que... Un vaquiano. Ah, porque hay gente que te dice, ponelo también ahí adentro del juego. Digo, yo qué sé, habría que ver. Era que al principio se lo confundía con un vaquiano y Claro. después se terminó de Y apareció un caballo simulando una actitud de vecino del lugar, y evidentemente era para despistar a los periodistas que estaban ahí, que le brindaban el testimonio. Está ¿no? libre, está Todos cual, creíamos que era sigue ahí en un jinete. el campo, ¿no? Este tema va un poquito más lejos de lo que ha trascendido, de lo que él dijo. Cuando encuentran la huella, Sí. él lo que se pregunta es si encontraron el botín. Sí, no estaba el botín todavía. Ah, me tomaste de boludo, ¿no? Decir, claro, una onda así. Si encontramos la huella, ¿cómo sabes vos que Hay un botín. hay un botín? Raro. En principio raro. ¿Cómo? Cuando encuentran la huella, Sí. él lo que se pregunta es si encontraron el botín. Sí, no estaba el botín todavía. Claro, me Ya tomaste de sabía boludo, que iban ¿no? a Decir, usar un botín para plantar Claro, evidencia. una onda así. Si encontramos la huella, ¿cómo sabes vos que Hay un botín. hay un botín? Raro. En principio raro. En principio raro. Demasiado obvio, ¿no? Claro. Pero hay tantas cosas hoy acá, chicos. Seguimos con los Ah, lo que decía, es el padre de Benítez, o sea, es como bastante lógico que vas a ver. Personaje, sí.
Vamos, Laudelina de... Sí, decime, José. Ese viernes en la mañana, mediodía, a la noche, ahí, a la noche. El jueves. El jueves a la noche. Los vecinos, vamos a Laudelina a buscarle, vamos a Macarena, Camila, vamos a buscarle, vamos a buscar a Loan. Estoy cansado, me duele los brazos, me duele las piernas, me duelen los pies, estoy cansado. ¿Quién decía eso? Laudelina, Macarena. Estaban todos cansados. Sí. Salen a la búsqueda el otro día. Estaban cansados, estaban con dolor de brazos. ¿Cómo hicieron para llegar hasta donde está el botín cuando había 1,5 kilómetros, 2 kilómetros? Si estaban cansados, había chucho, había montes, alambres. ¿Cuándo encuentran el botín? Al otro día. ¿A qué hora? ¿Te acordás? No me acuerdo, la verdad que no. Hay uno que por ahí dice, vecino que encontró más temprano, ella dice que no vio. ¿Cómo te enteraste vos del botín? Yo me enteré ese mismo jueves, pero a la tarde, a las 4:30, 5. ¿Pero por quién? Sorete, hay que ser sorete para ir a plantar un botín de tu sobrino que desapareció. Por ella. Por Laudelina. ¿Y qué te dijo? Laudelina me dijo que me apartó, me dice, vení, te quiero contar algo. Sí. Estaba Macarena sentado en un tronco. Me dice, apareció una huella. Mira, Macarena encontró el botín, me dice. Macarena encontró el botín. Con Macarena al lado tuyo. Macarena estaba ahí. Pero si lo encontró, pero Macarena, ¿qué tiene? Es grande, la aviso. ¿Por qué no te lo contó ella? Pero lo negó. Cuando la madre te dice eso, la Laudelina dice eso, Macarena está al lado escuchando, ¿te lo niega? Yo no fui. Macarena no me negó. No te lo negó. A Laudelina lo que le molestó fue porque el comisario se informa que él encontró el botín. Pues yo creo que... Yo le pregunto lo único que tenés claro, José... Yo a Macarena le pregunto, ¿es cierto que vos encontraste el botín? Me dice, sí, te encontré. ¿Sabes qué pasa, José? Que yo no te voy a mentir. Acá lo único claro que hay de tu hermano es que alguien le sacó un botín y alguien lo plantó. Claro. Es lo único que tenés. Alguien le sacó del piecito a tu hermano el botín. Ay, sí, qué horror. Y alguien lo puso en ese lugar. ¿Quién lo encontró? ¿Quién no lo encontró? Para mí es el secundario. ¿Sí? Que la pague. Si vos lográs llegar a quién sacó el botín del piecito de tu hermano, vos llegás a la verdad. Porque ¿sabes qué? Tal cual. Ese botín claramente está plantado por el peso de tu hermano, ¿sí? Porque el peso que tiene tu hermano, al pisar el barro no lo entierra hasta adentro, al fondo, ¿sí? Es decir, ese botín está puesto por alguien. Y si lo hubiesen hundido pisándolo, tiene que estar la otra huella por sobre el botín de tu hermano, que no lo está. Yo creo que el único secreto que hay es quién sacó el botín del piecito de Loan y quién lo puso. Si vos lográs llegar ahí, gritá jaque mate. Créemela que gritá jaque mate. Déjame hacer una pregunta casi obvia, pero para no dejar ningún cabo suelto. ¿El botín que encontraron vos lo viste? Yo estuve en la casa de mi abuela. El problema es que vos puedes gritar jaque mate porque llegaste a la persona involucrada, pero no estás dando con el paradero de Loan en sí. Estuve descansando porque la verdad que me iba a tomar agua, me iba a picar algo. Después salí. Llega Nicky Báez y Maciel con un teléfono, los dos policías. ¿Están tus padres? Sí, ahí están. ¿Qué pasó? Mis padres estaban ahí porque el comisario les dijo que no se muevan de ahí por cualquier tipo de información. Cuando la Laudelina andaba diciendo que la mamá ni se movía para buscar a Loan, ella salió. El comisario le dijo... el comisario todo un manto de metido. sospechas sobre el pie. Me acerco yo, soy Maciel, me dice, no, que solo con los padres. Le muestra justo el botín. No, el teléfono, sí, si era de Baez, no sé el teléfono de quién es, pero este es el botín, sí, sin duda, mi mamá. Era el botín, es el botín de Loan, no hay duda, no pusieron otro. Es el botín. Pregunto esto por lo que dice Nahuel, que la hilacha, bueno, o la pista fundamental, es el botín, que no hay duda que es de Loan. Es de Loan, que es un botín que encontraron. Es el botín de Loan. Prueba clave. Déjame que quiero empezar a apurar un poquito porque yo quiero que explote la bomba. No quiero llegar a la tarde. ¿Sí? Para vos, por ejemplo, si yo te digo Macarena, ¿qué me decís? Macarena sabe. ¿Cómo? Macarena sabe. Macarena es una persona dócil, es una persona que... ¿Cómo es Macarena? Contame un poco de Macarena. Macarena es hija de la Laudelina. ¿Y entonces? Entonces, ¿qué quiere decir?
que Macarena está mintiendo. Que Macarena está mintiendo. Seguramente. ¿Es una persona que manipula? Sí. Igual que la Adelina. Porque muy inocente te presentaba ella. Vos la conocés chiquita, ¿no? La Adelina te sigue manipulando. ¿Cómo? La Adelina sigue manipulando. Bien, pero yo estoy en Macarena ahora. ¿Puede manipular? ¿Es de manipular? Vos la conocés de chiquita, ¿sí? ¿Y? Puede, ¿no? Sin duda. Yo te voy a contar algo, José. Bueno, claramente lo que hace aquí el hermano es seguir plantando la duda sobre los mismos que ya están como, no sé, bastante en la mira desde hace rato, que son la Adelina Benítez y toda su familia, ¿no? Como que ahí está más el ojo y son como de los que más se sospecha, más allá incluso que Pérez y Callaba, aunque siento que las pruebas apuntan a que claramente ellos se dedicaron a trasladar a Loan al lugar donde sea. Por ahora está todo como más apuntando hacia el lado de la Adelina y el marido Benítez, que para mí, bueno, no quedan muchas dudas de que ellos efectivamente sí tienen que ver con lo que le pasó a Loan. Pero bueno, vamos a ver qué sigue pasando, qué seguimos descubriendo en los siguientes días a medida que avancemos en el tiempo con esta serie. Bueno, ahora sí vamos a hablar directamente de una actualización que estuvo pasando en estos días, que se movilizó muchísimo el caso de Loan. Resultó ser que el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que está conformado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Armando Cerelloni y Simón Pedro Braco, dio marcha atrás con la decisión de fijar para el próximo mes de octubre de 2026 el inicio del juicio por la desaparición de Loan. ¿Qué fue lo que pasó en sí? Bueno, en el comienzo de la audiencia preliminar que se llevó a cabo en estos días, como muchos sabrán, los magistrados habían comunicado que el inicio del debate oral y público sería el miércoles 7 de octubre de este año 2026. Sin embargo, esta decisión generó una fuerte reacción por parte del fiscal general de Corrientes, quien dijo que iba a impugnar la fecha para pedir que se adelante el juicio, porque hasta octubre falta muchísimo tiempo, como sabrá. A partir de esta objeción y tras un cuarto de intermedio, de casi una hora según se comenta, los jueces finalmente aceptaron estas quejas y comunicaron que se va a fijar otra fecha para el inicio del juicio. En ese sentido, el tribunal dijo que va a consultar con los equipos técnicos para que el comienzo sea lo antes posible. Quien habló una vez más, y la verdad que te rompía bastante el corazón, fue la madre de Loan y apuntó directamente a la Adelina. Desde un principio, como venimos viendo en la serie, la madre de Loan hizo esto de apuntar directamente hacia la Adelina y hoy en día continúa con la misma actitud. Y dijo entonces María, la madre, lo siguiente: me cayó tan mal que escuché el 7 de octubre, yo quiero que sea lo antes posible. Quiero que sea antes del 13 de junio, antes del día que se cumplan 2 años. Por favor, quiero encontrar a mi hijo, comentó la madre. Quiero encontrar a mi hijo sano y salvo. Loan tiene que aparecer. Y ahí fue cuando se dirigió a la Adelina y dijo: bueno, si esto es tan difícil para la Adelina, que me diga dónde está mi hijo, que diga dónde está mi hijo. La Adelina por lo menos está recibiendo el llamado de cómo está su hijo, por ejemplo, ¿no? Desde la cárcel. Pero yo no recibo ni un llamado, comentó la madre. José, el padre de Loan, también habló y dijo lo siguiente. Comentó que tiene la esperanza de encontrar a su hijo vivo. Sí, yo creo que sí que está, comentó. Tiene que estar vivo. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me late como que es así, como que siento que sí puede estar vivo Loan. No me quiero ni imaginar por lo que debe estar pasando, si es que lo está, pero no sé, siento que sí. No sé si, a ver, es un presentimiento, una sensación real o más que nada un deseo disfrazado de sensación y listo. Pero bueno, los entiendo totalmente. Lógicamente los padres, la esperanza es lo último que se pierde. Y esperemos que todas las movilizaciones en general que se están haciendo por este caso, el juicio y demás, lleven a la verdad. Como vimos en videos anteriores, el objetivo en parte también del juicio es intentar hacer que alguno de los detenidos se quiebre, que no pueda aguantar más la presión y termine contando la verdad. Por eso también siento que es importante como adelantar las cosas y no esperar hasta octubre, porque peor, mientras más pasa el tiempo, peor es. Así que bueno, vamos a seguir viendo entonces qué sucede en estos días con respecto al caso de Loan.